Primero de Corintios, capítulo 6. Leeremos a partir del versículo 12. Dice la palabra del Señor: todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Vamos a orar, hermanos y amigos. Después de haber alabado tu nombre, Señor, por medio de estos himnos y canciones espirituales, te rogamos que tú los recibas como olor fragante delante de ti. Gracias te damos por este honor y privilegio de exaltar tu nombre, de expresar verdades que tú mismo nos revelas en tu palabra, presentar delante de ti de modo cantado las promesas que tú nos haces, que además de exaltarte a ti por medio de ellas también alimentan y fortalecen nuestra fe. Te rogamos que ahora venga por medio de tu palabra, por tu Espíritu, Señor, y poderosamente nos instruyas, nos santifiques, nos convenzas de pecado, pero también nos restaures y nos perdones, para que seamos santos como tú eres santo. Amén. Te pedimos estas misericordias para que en todo Cristo el Señor nuestro sea exaltado. Amén. En los Estados Unidos, la industria de la pornografía genera entre 15,000 a 97,000 millones de dólares anualmente, lo cual equivale a que cada segundo se gastan $3,075 con 64 centavos en estas asquerosidades por segundo. Es una epidemia moral que habla elocuentemente de la promiscuidad sexual en la que vivimos sumergidos como nación. Y se podría decir que esto es hasta mundial. Aunque no a los niveles actuales de esta nación, la inmoralidad sexual era también una epidemia en la ciudad de Corinto en los tiempos en que vivió el apóstol Pablo en el primer siglo. Aquella era una ciudad conocida por su promiscuidad sexual. Era algo muy triste y vergonzoso. Pero lo más triste y vergonzoso era que en el mismo seno de la iglesia de los corintios se estaban cometiendo actos de esta índole. Y el problema era que la inmoralidad en aquella iglesia no solo se limitaba al caso de aquel que estaba viviendo con su madrastra que vimos en el capítulo 5, sino que hermanos de aquella iglesia estaban, no todos, pero algunos estaban cometiendo actos de inmoralidad sexual también. Muy bien pudo haber sido que algunos de ellos, siguiendo los pasos de la sociedad que les rodeaba, estaban viviendo de esa manera. Y aunque Pablo no especifica el tipo de pecado de fornicación o de inmoralidad sexual que estaban cometiendo, por lo menos por una palabra que él menciona creo que 2 veces en nuestro pasaje, nos da un indicio de que él estaba hablando. Él menciona 2 veces la palabra ramera. 2 veces. ¿No habrá sido que estos hermanos estaban acostándose con rameras? En el pasaje que vamos a estudiar hoy, los versículos 12 al 20 que ya leímos, veremos la manera en la que Pablo aborda estos pecados de índole sexual que había entre ellos. Pero antes de mencionar los 3 encabezados de nuestro estudio, hermano, quisiera señalar algo muy curioso de este pasaje. Y es que, como era de esperarse, Pablo no trata con este problema de inmoralidad sexual apoyándose sobre el 7º mandamiento, no cometerás adulterio.
Pablo ni lo menciona aquí, como él pudo haber hecho. Pero Pablo lo que hace es básicamente presentarle argumentos teológicos, argumentos cristocéntricos para llamarlos a dejar de conducirse de esa manera, para llamarlos a abandonar su pecado, su mala conducta. Y parece ser, hermanos, que estos hermanos corintios habían estado usando algunos argumentos que Pablo pasa a refutar en el pasaje que vamos a estudiar. Y digo que parece ser, porque no es que Pablo nos dice directamente, ustedes corintios dicen esto, pero yo les digo lo otro. Parecido a algo así como el Señor Jesucristo hizo en el Sermón del Monte. O habéis oído que vuestros padres o vuestros antepasados dicen ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo, no algo así tan directamente. Pero como veremos, hermanos, Pablo está refutando algunos argumentos aquí. Argumentos que de seguro se los atribuye a ellos porque ellos mismos los estaban usando, aunque no podemos decir claramente y directamente que él lo dice tal y cual en el pasaje que estamos estudiando. Pero espero que se den cuenta que, como dicen muchos de los comentaristas, creo que todos los comentaristas que he consultado, todos piensan igual, que cuando Pablo dice específicamente dos cosas aquí en este pasaje, es refiriéndose a lo que ellos decían para justificar su manera de conducirse con respecto a esos pecados en particular. Con los argumentos que Pablo plantea en este pasaje, él derrumba tres conceptos erróneos que estos hermanos tenían sobre varias cosas. Ellos tenían una perspectiva errada sobre la libertad cristiana, tenían una perspectiva errada sobre las relaciones sexuales y tenían una perspectiva errada sobre el cuerpo humano y su uso. Veamos los tres argumentos que Pablo plantea para refutar cada uno de estos conceptos erróneos que formarán a la vez los tres puntos de nuestro sermón en este día. En primer lugar, una perspectiva bíblica sobre nuestra libertad cristiana. Es lo que Pablo pasa a hacer aquí. Lo primero que hace es, les da una perspectiva bíblica sobre la libertad cristiana porque ellos estaban pero muy confundidos. En el versículo 12, Pablo les cita dos veces lo que parece ser una frase que ellos usaban para ellos justificar su manera de usar su libertad cristiana. Ellos dicen en el versículo, Pablo dice en el versículo 12, lo cual creemos que eran ellos los que lo decían, todas las cosas me son lícitas. Y tú me dirás, pero no aparece en comillas como si fuera una cita. Bueno, sepamos, hermanos, que en aquel entonces el griego antiguo no usaba comillas. El griego antiguo ni comas usaba. Un poco extraño. Los párrafos sin capítulos y versículos originalmente eran larguísimos. Y Pablo no dice estas palabras entre comillas porque no se usaba, pero a la vez no deja de ser muy probablemente algo que ellos estaban diciendo, porque Pablo menciona esto y pasa entonces a aclarar o a refutar o a instruirles a ellos con respecto a la correcta manera de interpretar estas cosas. Decían, todas las cosas me son lícitas. En este contexto, algo lícito es algo que no es prohibido, algo que se nos permite. Con lo que estaban diciendo, todas las cosas se me permiten. Yo puedo hacer cualquier cosa. Y parece ser que estos hermanos lo que estaban diciendo es, a mí se me permite hacer de todo. Nadie venga a decirme nada con respecto a la manera en que yo me conduzco. Si yo voy a aquel sitio y me relaciono con esa mujer y hago algo con esa mujer, nadie me puede decir nada porque a mí se me permite todo. Pero hermanos, es cierto que esta frase, todo me es lícito, en realidad resume lo que es la libertad cristiana y sus implicaciones. ¿Tú me puedes decir a mí, mi hermano, que tú puedes hacerlo absolutamente todo? Bueno, podemos decir que por la obra del Espíritu Santo, el dominio que el pecado tenía sobre nosotros ha sido quebrantado y por lo tanto somos libres. Somos libres de las imposiciones de la ley ceremonial del Antiguo Testamento, o sea, leyes de purificación, asuntos de alimentos que no se podían comer, días festivos especiales, mensuales, anuales, etc. Somos libres de todas esas cosas, ¿verdad? Además, somos también libres de los mandamientos y prohibiciones
de invención humana, a lo que Pablo hace referencia cuando le dice a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 1, para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Gálatas, ustedes son libres. Y nos dice a nosotros, ustedes son libres. No se vuelvan a someter al yugo de esclavitud. No se sometan a lo que esos judaizantes quieren imponerles. Ustedes son libres de ellos. En cuanto a todas esas cosas, mis hermanos, podemos decir que nosotros somos libres y que todo eso se nos permite, ¿verdad? Pero los corintios habían estado tergiversando el concepto de la libertad cristiana y lo habían estado usando como un pretexto, algo de lo cual advierte también Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 13, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne. Los corintios estaban usando su libertad como pretexto para la carne. Era precisamente lo que estaban haciendo. Con esto de todo me es lícito, le estaban diciendo a Pablo y a cualquiera que se les acercara, yo soy una persona libre en Cristo. Si Dios no me ha prohibido algo clara y específicamente en su palabra, yo puedo hacerlo cuando quiera y como quiera. ¿Dónde dice la Biblia que no use droga? Y pueden salir con un sinnúmero de preguntas de dónde dice la Biblia específicamente que algo que ellos quieren y les gusta hacer está prohibido. Ahora, ¿cómo refuta Pablo este concepto erróneo sobre la libertad cristiana que estos hermanos tenían? Por un lado les recuerda, o mejor dicho, primero les recuerda que ellos no eran sus propios dueños. No eran sus propios dueños. Y debo decirle que, a diferencia de otros estudios que he ido versículo por versículo, aquí lo vamos a estar haciendo básicamente, pero en algunos casos estaré saltando y no estaré siguiendo el mismo orden en que se presentan aquí. Pablo primero les dice a ellos que ellos no eran dueños de sí mismos. Ustedes no se pertenecen a sí mismos porque han sido comprados por precio. Corintios, entiendan eso. Ustedes que están diciendo que todo les es lícito, que pueden hacer lo que quieran, entiende primero algo, tú no eres dueño de ti mismo. Los cristianos no nos pertenecemos a nosotros mismos. No somos dueños de nuestros propios cuerpos. Nosotros le pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo, el que nos compró con su preciosa sangre. De modo que como creyentes no hay nada que tengamos de lo que podamos decir de forma absoluta, esto es mío. Dime algo que realmente es absolutamente tuyo, que tú no puedas decir, no, realmente esto le pertenece al Señor. Todo le pertenece a Él. Y como dueño que es nuestro, podemos decir nosotros somos ajenos. Mi cuerpo es ajeno, no es a mí que me pertenece, es al Señor. Él es mi Señor, Él es mi dueño. Cristo tiene, por lo tanto, autoridad para regular y limitar nuestra libertad cristiana. Repito, Cristo tiene autoridad para regular y limitar nuestra libertad cristiana. La libertad que nosotros tenemos en Cristo siempre debe ejercerse bajo el señorío de Cristo. No se nos da a nosotros como a quien se le entrega un cheque en blanco, escribe ahí lo que tú quieras. No, hay limitaciones a esa libertad cristiana. Hay principios que los regulan. Y vamos a ver que Pablo les da dos principios a ellos en el versículo 12. Fíjense, el primer principio es este. Tenemos la libertad de hacer todo lo que es lícito y que no nos haga daño a nosotros ni a los demás. Ese es un principio. Tenemos la libertad de hacer todo lo que es lícito y que no nos haga daño a nosotros ni a los demás. Versículo 12 en su primera parte. Todas las cosas me son lícitas, decían ellos, pero aquí Pablo refuta, pero no todas son de provecho. Cuidado, Corinto, como tú ejerces tu libertad. No todas son de provecho. La Nueva Versión Internacional lo traduce, no todo es para mi bien.
No todo es para mi bien. Entonces realmente no lo podemos hacer todo. Ni debemos hacerlo todo, lo que queramos, ¿verdad? Hermanos, ningún creyente tiene la libertad de hacer algo que le haga daño a su cuerpo o a su alma. Eso estaría prohibido. Por lo tanto, no es que para el creyente absolutamente todo le es lícito. Esa declaración que ellos hacían es muy general, es demasiado general, porque lo abarca todo. Todo me es lícito, ¿sí? ¿Y qué de lo que te hace daño a ti? No, eso no te es lícito. ¿Y qué es lo que le hace daño al otro? Tampoco te es lícito, tampoco te es permitido. Por ejemplo, si ¿tiene un cristiano libertad para sentarse en su casa una tarde o varias tardes a lo largo de la semana y ponerse a ver videos que muestran las mansiones de los multimillonarios? Hay gente que le encantan esos programas para ver lo quebrado que están financieramente. Será, yo no sé para qué que quieren ver eso, pero lo ven. Ahora, ¿tiene ese cristiano libertad para ver videos que le muestran cómo la habitación de ese individuo es del tamaño de la casa de uno, cómo tienen una cama? O sea, ustedes saben lo que estoy hablando. ¿Tiene libertad un cristiano para ver esa clase de video? Claro que sí. Toda libertad para hacerlo. Ahora, ¿y qué si ese mismo cristiano se da cuenta que al haber estado viendo tanto esos videos, eso ha estado despertando en él, ha estado despertando en su corazón envidia, codicia y falta de contentamiento, inconformidad con lo poco que tiene? Pero yo lo que he tenido siempre es un disparate de casa. Yo pensaba que yo tenía una casa bonita. Exactamente. Entonces, en una situación como esa, yo le recomendaría a esa persona, deje esos videos. En ese caso, para ti no te es lícito porque te está haciendo daño al corazón. Deja de verlo. De igual manera, si hacer algo que tenemos libertad de hacer lastima a alguien, humilla a alguien o hace pecar a alguien, entonces ya no nos es lícito. O por lo menos delante de ese alguien a quien les dé tropiezo, que sea algo bueno en sí. Entonces evitémoslo delante de esa persona y ya veremos más principios sobre eso cuando lleguemos al capítulo 8 y al capítulo 10 de esta epístola. Todas las cosas me son lícitas, dice Pablo, pero no todas son de provecho. Segundo principio que regula nuestra libertad. Tenemos la libertad de hacer todo lo que es lícito y que no nos domine. Y que no nos domine. Versículo 12 en la segunda parte. Todas las cosas me son lícitas. Pablo, yo lo puedo hacer todo, pero no me dejaré dominar por ninguna. Nueva Versión Internacional lo traduce. No dejaré que nada me domine. ¿Sabían que hay personas que se convierten en esclavos de su supuesta libertad? Suena contradictorio eso, ¿verdad? ¿Cómo una persona puede ser esclavo de su libertad? Así mismo. Se convierten en esclavos de lo que tienen la libertad de hacer. Hay cristianos que por su falta de amor a Cristo y por su falta de dominio propio, se dejan dominar por las cosas que les son lícitas hacer. Y ahí sí hay un problema. Estos son de los que están tan dispuestos, que no están tan dispuestos a poner a un lado su libertad por amor a un hermano débil. Algo de lo que Pablo también nos hablará más adelante. No ponen su libertad a un lado porque están siendo dominados por eso que tienen la libertad de hacer y no quieren dejar de hacer porque se han esclavizado a ello. La actitud nuestra debe ser siempre la de Pablo aquí. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Por ejemplo, ¿es lícito para un creyente usar las redes sociales para cosas edificantes y buenas? Sí. Usar YouTube para videos, sermones y estudios y clases y cosas edificantes, documentales, etcétera. Sí, ¿le es lícito? Claro que sí. Pero si ese creyente llegara a dejarse dominar por las redes
Y estas le consumen demasiado el tiempo al punto de descuidar su lectura de la palabra, al punto de descuidar la oración, el estudio de buenos libros y su comunión con sus hermanos. Ya eso entonces lo está dominando y le está llevando a él a dejar de darle importancia o prioridad a lo que prioridad realmente amerita. Y en ese caso, ya algo lícito se le convierte en algo dañino, porque él se está dejando dominar por ello. Y ya ahí no agrada al Señor, a menos que trate con su corazón y trate con ese asunto, ¿verdad? Solo Cristo, hermanos, debe dominarnos. Solo Cristo debe ser nuestro amo y Señor. No ninguna actividad, no ninguna práctica, no ninguna persona. Nosotros como cristianos podemos disfrutar de muchísimas cosas que el Señor nos ha dado. ¿No nos dice el Señor en su palabra que nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos? Todas las cosas buenas, obviamente. Pero solo podremos disfrutarlas con una buena conciencia, en tanto que nosotros las dominemos a ellas y no nos dejemos dominar por ellas. Muy diferente. Hay personas, por ejemplo, que tienen mucho dinero y es una bendición. Pueden usarlo para mucho bien, etcétera. Viven más, una manera más cómoda, relajada, etcétera, etcétera. Hay personas que tienen dinero y lo usan bien para la gloria del Señor. Otros tienen dinero y el dinero los tiene a ellos también. Ese es un problema. Cuando el dinero los tiene, cuando las cosas materiales nos tienen a nosotros. Pues este es lo primero, hermanos, que Pablo aclara aquí a los corintios, es que les da una perspectiva bíblica sobre nuestra libertad cristiana. Pero otra cosa que Pablo les plantea a modo de aclaración también, en segundo lugar, es una perspectiva bíblica sobre el sexo. Una perspectiva bíblica sobre el sexo. Lo que Pablo dice en el versículo 13 era un tipo de lema que los corintios usaban y con el que comunicaban también su perspectiva sobre el sexo. O, si no le llamamos lema, por lo menos podemos llamarle una declaración que usaban como excusa. Y creo que así es, porque Pablo inmediatamente refuta esto que él va a citar ahora. Por eso que eso lleva a muchos a creer, eso era ellos que lo decían y Pablo le está refutando. Porque Pablo no va a decir algo inspirado por el Espíritu Santo para luego contradecirse a sí mismo y refutarse a sí mismo. Él lo está refutando a ellos. Versículo 13. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Y alguien dirá, bueno, gran cosa, eso es obvio. Sí, pero hay algo detrás de eso. Y la pregunta es, ¿por qué Pablo lo menciona? ¿Por qué Pablo hace mención de esto que parece tan obvio al tratar un tema como la inmoralidad sexual aquí? ¿Qué tiene eso que ver con eso? Bueno, muy probablemente la argumentación de los corintios al usar este lema, si podríamos llamarle así, su argumentación era la siguiente. Mira, Pablo, el sexo es algo tan natural como lo es el comer. Es simplemente otra de las varias funciones del cuerpo. Así como el estómago necesita comida, de igual manera el cuerpo necesita relaciones sexuales. Es lo mismo, Pablo. Así como los alimentos, y aquí cito, así como los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, el sexo es para el cuerpo y el cuerpo es para el sexo. ¿Ven la conexión? Pablo no ha dejado el tema de la inmoralidad sexual y él va a seguir hablando de eso. Esto que está diciendo aquí no es de la nada. Tiene mucho que ver. Porque Pablo pasa a refutarlo y al refutarlo hace mención de la fornicación. Por lo tanto, eso que ellos decían, de que el cuerpo es para el estómago es para el alimento y el alimento para el cuerpo, tenía que ver de una manera u otra con el tema de la inmoralidad sexual. Ellos querían convencerse a sí mismos de que el sexo es algo tan natural como el comer y que les era, por lo tanto, le era lícito usar eso en la manera que ellos quisieran. Conectemos el versículo 12, acuérdense, todo me es lícito, tiene que ver con las relaciones sexuales ilícitas. Este parece ser el argumento que ellos planteaban, pero Pablo se lo refuta, creo que son de dos maneras. En primer lugar, mostrándoles que la analogía que estaban usando era totalmente errónea.
El estómago es para los alimentos para el estómago. Esa analogía que ellos estaban usando para decir, Pablo, es lo mismo con respecto al sexo. Esa analogía era errónea. Es verdad que el estómago es para la comida y es el órgano que nos ayuda a digerir los alimentos, de hecho. Creo que yo sepa, esa es la única función del estómago. Digerir los alimentos para que nuestro cuerpo pueda nutrirse. Pero Pablo les dice que ellos no podían usar esa analogía para ilustrar el cuerpo y las relaciones sexuales ilícitas. El cuerpo no nos fue dado solamente para disfrutar del sexo y mucho menos para cometer actos sexuales prohibidos por el Señor. Esa no es la única función ni la principal función del cuerpo, porque fíjense cómo Pablo les dice en el versículo 13, al refutar esto que ellos decían. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Yo no estoy seguro si esta parte, pero Dios destruirá a los dos, es Pablo diciéndoles eso o eso es parte del mismo argumento que ellos usaban. Tiendo a inclinarme a pensar que era el mismo argumento que ellos usaban en el sentido de que el cuerpo será destruido, no es tan importante lo que hagamos en el cuerpo porque eso es algo de la filosofía griega que promovían los filósofos. Pero lo que quiero enfatizar es lo siguiente. Sin embargo, ahí es que yo creo que Pablo entonces empieza a refutar. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación. El cuerpo no es para la fornicación. Pues si la función principal del cuerpo no es la inmoralidad sexual, ¿para qué es que principalmente el cuerpo lo tenemos? Y nosotros particularmente los creyentes, ¿para qué lo tenemos? Porque él está hablando a creyentes. Fíjense lo que él dice, versículo 13 también. El cuerpo no es, en la mitad, el cuerpo no es, sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino, este es el concepto correcto, para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Para eso es Corintios. Pablo les está diciendo, no Corintios, no se confundan. Esa analogía está muy defectuosa. Ustedes no pueden decir que así como los alimentos son para el estómago para los alimentos, que la fornicación es para el cuerpo y el cuerpo para la fornicación. Imposible. El cuerpo para el Señor y el Señor para el cuerpo, no para la fornicación. En segundo lugar, otro error que les refuta es este. No es verdad que las relaciones sexuales son meramente una función natural del cuerpo. Es algo más profundo de ahí. Es decir, que ellos, por su concepto, que venía de esa filosofía griega, por su concepto de las relaciones sexuales, estaban igualando las relaciones sexuales entre dos seres humanos a las relaciones sexuales entre dos animales en una selva. Que es el mismo concepto humanista y evolucionista también que tenemos. Hablan de nosotros y de estas cosas como si fueran bestias. Pero Pablo dice, no. Eso es algo más profundo de lo que ustedes piensan. Y tiene más implicaciones de lo que ustedes piensan. Por eso que Pablo ahora pasa a llevarles a entender a ellos. Le pasa a dar un concepto bíblico de las relaciones sexuales. De ahí que como un siervo de Dios lo expresó, Pablo aquí les dice a ellos que, cito, las relaciones sexuales son más bien la expresión de una profunda intimidad y unidad personal. Es la unión de dos personas en la que ambas se hacen una. Versículo 16. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Ustedes, por el concepto que tienen del cuerpo y de las relaciones sexuales, se unen a una ramera y lo justifican pensando que es meramente una función natural. Pero Pablo les dice, no. Ustedes están uniéndose con esa persona. A ustedes se les está olvidando cuál realmente es el propósito de la relación íntima en el matrimonio. Y Pablo cita entonces Génesis. Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Es obvio que Pablo aquí usa estas palabras para hacer referencia a la unión matrimonial. Habla de dos personas que se unen, dos mentes, dos corazones, dos voluntades, dos personalidades que vienen a ser una. No dos pedazos de carne teniendo un momento de placer para luego cada uno irse por su camino.
Lo que Pablo les quiere enseñar a ellos es que las relaciones sexuales son algo noble que Dios ha diseñado, algo íntimo, algo personal. Pero las personas que se entregan a la fornicación despersonalizan las relaciones sexuales, rebajan las relaciones sexuales a un nivel animal, relativamente hablando. En las relaciones fornicarias, generalmente a la persona se le ve como un objeto de placer y no un ser a quien yo amo y a quien me uno. Diciendo que las relaciones sexuales son en sí la unión más íntima entre dos seres humanos. Para que entendieran las implicaciones horrendas de que un creyente cometa un acto de fornicación con otra persona, Pablo les dice en el versículo 15 lo siguiente, por medio de una pregunta. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, dice él. Corintios, óigame bien. Si las relaciones sexuales son más allá de meramente dos pedazos de carne uniéndose, sino que más bien es la unión más íntima entre dos seres humanos, ¿tú entiendes las implicaciones de que tú como creyente cometas fornicación con otra persona? Tú que fuiste comprado a precio de sangre, los miembros de tu cuerpo le pertenecen a Cristo y están íntimamente unidos a Cristo. Tú cometes fornicación con esa persona, tú estás uniendo los miembros de Cristo con otra persona en inmoralidad sexual. Eso es serio, Corintios. Esto que Pablo dice aquí se desprende de la realidad espiritual, hermanos, de que todo creyente viene a ser uno con Cristo una vez es salvado por gracia. Por eso él se los dice en el versículo 17. Por el que se une al Señor es uno, es un espíritu con él. Ustedes están unidos al Señor. Y si somos uno con el Señor, nuestros cuerpos, como dice el versículo 15, son miembros de Cristo. ¿Te das cuenta, hermano, que él está, es con teología que él está abordando este problema? Es pura teología. La teología no es para el caco. La teología entra el entendimiento, pero debe afectar nuestra conducta. Nuestros cuerpos también están unidos a Él, dice Pablo. Él nos compró completos. Y a la luz de esta realidad, Pablo les dice, ¿y voy yo a tomar este cuerpo que está unido a Cristo para unirlo personal e íntimamente a una prostituta? ¿Puedo yo tomar mi cuerpo, este cuerpo que Cristo compró con su preciosa sangre y unirlo a una persona para cometer actos pecaminosos con ella cuando yo estoy unido a Cristo? Lo que yo hago con esa persona involucra a Cristo. Eso es serio. Bien, Pablo les da una perspectiva bíblica sobre nuestra libertad. Necesitaban esa corrección. 2, una perspectiva bíblica sobre el sexo. La necesitaban urgentemente. Por último, una perspectiva bíblica sobre el cuerpo. Una perspectiva bíblica sobre el cuerpo. Estoy como rebalando con la palabra perspectiva. Está saliendo difícil. El concepto del cuerpo que los filósofos griegos habían por los años transferido a sus generaciones era que el cuerpo no era tan importante como el alma. No era tan importante como el alma. Platón decía, por ejemplo, que el cuerpo era una tumba. Otro filósofo decía, y cito, soy una pobre alma condenada a un cuerpo. Otros lo veían como la cárcel del alma, el cuerpo, la cárcel del alma. En otras palabras, el alma es la parte más importante, el cuerpo es un mero estorbo, es algo secundario, es algo insignificante. ¿Por qué del concepto cristiano, bíblico, sobre el cuerpo humano? ¿Cuál es? Porque a veces uno oye cristianos hablando en maneras, con lenguaje similar, ¿verdad? Y suenan muy espirituales cuando dicen a lo que Cristo le da importancia es al alma, no al cuerpo. Mi cuerpo es un pedazo de carne que algún día será alimento de gusanos. Y todo eso es verdad. Pero ten cuidado si con eso tú lo que estás comunicando un concepto más platónico del cuerpo que bíblico.
Ese concepto no es bíblico, hermanos, cuando lo vemos así, porque cuando Dios hizo al hombre a su imagen, ¿qué fue lo que él hizo a su imagen? El alma. No. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, que se nos dice cuando Dios hizo al hombre, a imagen de Dios lo creó. Y cuando lo creó del polvo de la tierra y le dio cuerpo y alma, sopló en él aliento de vida, ¿verdad? Cuando el hombre ya está hecho, cuerpo y alma, se nos declara claramente que fue hecho a la imagen de Dios. Es decir, tanto el cuerpo como el alma del ser humano, lo que hace el ser humano, cuerpo y alma, es imagen de Dios. El hombre, como lo que es, en cuerpo y alma, es imagen de Dios. A Dios sí le interesan nuestros cuerpos, más de lo que a ti y a mí nos interesan. Tanto así que dice Pablo en el versículo 13, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. El Señor es para el cuerpo para el Señor. Y lo que es para el Señor no puede verse como un mero pedazo de carne. Es el instrumento que usan nuestras almas, ¿verdad? Para hacer muchas cosas, para servir al Señor, para glorificar al Señor. Cuando un ser humano con su cuerpo coge pedazos de madera y hace algo como Ismaelito hizo aquí, eso refleja a Dios como creador. Eso no lo hizo él con su alma, fue con su cuerpo. Después de decirles que el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo, Pablo pasa a plantearle 3 argumentos con respecto a nuestros cuerpos que muestran lo importante que es para Dios el cuerpo. Primer argumento, nuestros cuerpos van a ser resucitados. Nuestros cuerpos serán resucitados. Versículo 14, y Dios que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. No se lleven de esos griegos, de esos filósofos griegos, corintios. No vean el cuerpo como algo insignificante y no piensen que pecar con su cuerpo cometiendo inmoralidad sexual no están haciendo nada porque el cuerpo simplemente será comida de gusano algún día. No, ustedes están pecando contra el Señor. Están usando el cuerpo que el Señor compró con su sangre, el cuerpo que Él va a resucitar algún día. Esto es serio, corintios. Nuestros cuerpos serán resucitados. Serán glorificados y viviremos con el Señor para siempre en cuerpo y alma. No como almas gravitando de nube en nube. Cuerpo y alma, hermanos. El Señor hará cielos nuevos y tierra nueva. Cielos nuevos y tierra nueva, no espiritual. Tierra nueva y cielo nuevo físico y material. Los justos, los mansos heredarán la tierra, dice la Escritura. El doctor Daniel L. Akin o Akin, como se pronuncia, uno de los comentaristas que consulto, dice, nuestros cuerpos no están finalmente destinados a ser devorados por los gusanos. En última instancia se dirigen a un cielo nuevo, una tierra nueva y una nueva Jerusalén. La muerte no es la última palabra para el cristiano, pero sí un cuerpo resucitado y glorificado. Fin de la cita. Lo que Pablo le dice es, lo que ocurrirá con sus cuerpos en el futuro, corintios, debe dictar cómo ustedes los usan en el presente. ¿Cómo ustedes van a estar usando un cuerpo que algún día será resucitado, glorificado, que vivirá para siempre con el Señor, donde no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor? Usarlo para pecar con Él, cometiendo inmoralidad sexual. Pues el primer argumento es que nuestros cuerpos van a ser resucitados. Segundo argumento, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Versículo 19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Con este segundo argumento, Pablo vuelve a recalcar la importancia del cuerpo del creyente y su debido uso. Nuestros cuerpos no solamente han sido comprados con la sangre de Cristo, sino que también son templo del Espíritu Santo. La morada del Espíritu en nosotros nos dice que para Dios es muy importante lo que hacemos con nuestro cuerpo. El templo de Dios es algo sumamente sagrado,
algo santo, algo apartado para Él, entonces este cuerpo es para Él. Implicación práctica de eso. Bueno, que este cuerpo debemos guardarlo puro si es el templo del Espíritu Santo. Puro. Por cierto, un paréntesis. Oigo a cristianos a veces hablar del cuerpo de todo ser humano como el templo del Espíritu Santo. Eso no se aplica a todos, eso solo se aplica al creyente, por si acaso. En ninguna parte dice la Escritura que todo ser humano es templo del Espíritu Santo. No. Solo el creyente. Tercer argumento, el Señor compró nuestros cuerpos. El Señor compró nuestros cuerpos, versículo 20. Pues por precio han sido comprados. Cuando el Señor Jesucristo nos compró con su preciosa sangre, y precioso sinónimo de valioso, con su preciosa sangre, Él no solo compró nuestras almas, sino también nuestros cuerpos. Él nos compró completos. Por lo tanto, nuestros cuerpos también le pertenecen a Él doblemente. Le pertenecen por creación, Él fue el que los creó, y le pertenecen por redención, fue con su sangre que los compró. Nuestros cuerpos son suyos y como es así, debemos usarlos como Él quiere que nosotros los usemos. Pues hermanos, hemos visto los tres argumentos que Pablo les presenta a ellos para refutar ese mal entendimiento, concepto erróneo que tenían sobre varios aspectos de sus vidas, de su libertad cristiana, del sexo y del cuerpo, lo cual, por ese concepto erróneo que convenientemente estaban usando algunos, estaban entonces usando sus cuerpos para entregarlos a la fornicación. Una perspectiva bíblica sobre nuestra libertad. Segundo, una perspectiva bíblica sobre el sexo. Y tercero, una perspectiva bíblica sobre el cuerpo. ¿Cómo se aplica eso a nosotros? Las aplicaciones que quisiera darles son dos. Y son básicamente las mismas aplicaciones que Pablo les da a ellos aquí, se podría decir. Porque son dos exhortaciones que él directamente les da en este pasaje. Vamos a usarlas. La primera, sigue huyendo de la fornicación. Suena raro eso. Yo te explico ahora. Sigue huyendo de la fornicación. ¿Por qué digo sigue huyendo de la fornicación y no digo huye de la fornicación? Porque en el original, si se traduce teniendo en cuenta el tiempo en el que se encuentra en el griego, es lo que está diciendo, nos llama a una acción continua. Y por eso, para hacernos entender lo que realmente el Señor nos quiere decir, aunque suene raro, prefiero ponerlo así. Sigue huyendo de la fornicación. No se espera que nosotros tomemos unas vacaciones de esto. No se espera que nosotros nos pongamos en neutro o en cruise control. Tenemos que estar constantemente involucrados en obedecer este mandato del Señor. ¿Y por qué es importante, hermanos, mencionar esto que dice aquí? Porque esto nos habla de la urgencia que hay detrás de esta exhortación. Y quisiera que se fijen que hay algo muy peculiar en esta exhortación, que a la hora de llamarnos a tratar con los pecados o tentaciones al pecado de la fornicación, fíjense que Pablo no dice, resistan la fornicación. Como dice en primera de Pedro, resistid al diablo y huirá de vosotros. Se nos llama en otros pasajes a resistir. Pero aquí es curioso que no dice, resistan la fornicación. Tampoco dice, batallen contra la fornicación. Os exhorto que batalléis contra los deseos carnales, que luchéis contra los deseos carnales que batallan contra vuestras almas. Si mal no recuerdo, primera de Pedro 2:13. Un lenguaje de batalla. Efesios 6, toda la armadura de Dios que debemos ponernos. Lenguaje de batalla. Por aquí no se nos dice que batallemos contra la fornicación. Tampoco dice rechacen la fornicación, como en Colosenses 13 nos llama a rechazar la malicia, la envidia y todas esas cosas. La exhortación es huyan de la fornicación. Como ustedes muy bien saben, hermanos, en las Escrituras se nos llama a luchar ferozmente contra nuestro pecado. Tanto así que el Señor Jesucristo, con un lenguaje bien gráfico y drástico, nos dice en Mateo 5 que si nuestro ojo derecho nos es ocasión de caer, si nuestra mano derecha nos es ocasión de caer, que lo saquemos, que la cortemos y lo echemos de nosotros para no pecar contra Dios. Es un lenguaje bien drástico y bien fuerte, ¿verdad?
Sin embargo, es curioso que nunca se nos llame a luchar contra la fornicación, sino, como ya dije, a huir de ella. A huir de todo pensamiento que pueda encender deseos de cometerla. A huir de toda tentación que nos invite a la fornicación. A huir de cualquier persona que procure seducirnos a cometer fornicación con ella o con él. De todo video que brinde fornicación. A huir de todo lo que tenga que ver con ese horrendo pecado. Ese es el llamado del Señor. Huye, mándate corriendo. Tampoco es un llamado a resistir, sino a huir. Así es que se lucha con esta clase de tentaciones a la inmoralidad sexual, porque el Señor nos conoce y conoce lo peligroso que son para nosotros. Esas tentaciones son como chispa y nosotros llevando en estos corazones pólvora bien seca. Esas dos cosas no pueden acercarse una a la otra. Huye, dice el Señor. Así es que se pueden vencer en el poder del Espíritu esta clase de provocaciones carnales, huyendo de ellas en dependencia del Espíritu de Dios. Esto fue lo que hizo José cuando la esposa de Potifar estuvo seduciéndolo insistentemente. Él huyó literalmente de ella para no pecar contra el Señor. Mi hermano en Cristo, con las tentaciones a la fornicación que te vengan, con esas tentaciones a la fornicación, jamás se dialoga. No te detengas y entres en diálogo con esa tentación. Pero es que yo soy casado. La fornicaria te diría, ¿qué me importa a mí? Para un momento de placer eso no tiene nada que ver. Con las tentaciones a la fornicación no se dialoga ni se razona, sino que se huye de ellas como quien huye de una serpiente venenosa. En un nivel más práctico, esto significa que el Señor quiere que de una manera inmediata, no por etapas, inmediatamente te alejes lo más lejos posible de todo programa, de todo video, de toda persona, de toda foto, de toda red social, de toda conversación que tú notes que despierta en ti deseos sexuales ilícitos. Huye de todo eso, mi hermano. No que te quedes orando a ver si eres fortalecido, que te vayas corriendo, dice el texto. No que te quedes ahí esperando a ver si es que eres tentado o te sientes tentado. No, huye, dice ahí. Y el Señor es que te lo dice. Con esa clase de tentación no se experimenta a ver si se despierta algo en mí. No. El hecho de tú estar coqueteando y acercándotele demasiado a la tentación, ¿sabe qué estás haciendo? Pecando también, porque estás poniendo a prueba al Señor. Estás jugando con lo que Él te dice que no juegues. Estás confiando en tus propias fuerzas. Estás creyéndote un Sansón espiritual y no te estás dando cuenta que cada vez que lo haces te van cortando cada vez más la melena de tu cabello o las trenzas de tu cabello. Huye, te manda el Señor aquí. No te quedes meneando la cabeza. ¡Cuánta perversión! ¡Mira eso! No te quedes mirándolo, no. Huye. Obedece al Señor y huye. No te creas fuerte. Sal corriendo, aléjate de la tentación para que seas librado de ofender a aquel que fue abandonado en aquella horrenda cruz y que exclamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mientras sufrías los tormentos del infierno que tú mereces por tus muchas fornicaciones ya cometidas. ¿Por qué vas a jugar con aquello que le costó a Cristo el sufrimiento indecible en la cruz del Calvario por ti? Huye por amor a tu Salvador, por ese Salvador que derramó su sangre por ti, mi hermano. Huye por amor a tu alma también. Huye para que puedas conservar una limpia conciencia delante del Señor y no te veas queriéndote esconder detrás de los árboles con una conciencia que no aguantas por la culpa. Pero huye en dependencia del Espíritu Santo. Jamás trates de huir en tus propias fuerzas. No descuides tu andar con Dios. Sumérgete en su palabra, que es el pan de vida que fortalecerá tu alma. Entrégate en oración, por lo cual pidiéndole a Dios que te fortalezca
para que tú puedas seguir huyendo de la fornicación como Él te manda en este pasaje. Pues en primer lugar, primera aplicación, sigue huyendo. No deje de huir, sigue huyendo de la fornicación. Ay, qué bueno que los hombres oyeron eso. Mujeres, sigan huyendo de la fornicación. Mujeres también. Estás teniendo situaciones con tu esposo, la situación está tensa, pero en el trabajo te encuentras ese caballero muy amable. No, él no viene directamente a quererte seducir. Pero poco a poco esa amabilidad y todas esas cosas que va haciendo, en una manera natural empiezas a comparar en tu mente al indiferente que tú tienes en tu casa. El hombre tan seco que tienes ahí. Y poco a poco el diablo va preparando el terreno para que te sea fácil en el momento dado, si te descuidas, si descuidas tu andar con el Señor y de fortalecerte en el Señor en el poder de su fuerza, llegará el momento donde te verás débil y vulnerable. El diablo tiene mucha experiencia en lo que hace. Tú también huye de la fornicación. No le des tu número si te lo pidió. Y si ya se lo diste y se la pasa escribiéndote, cambia el número. Huye de la fornicación. En segundo lugar, glorifica al Señor con tu cuerpo porque es a Él que le pertenece. Glorifica al Señor con tu cuerpo porque es a Él que le pertenece. Ay, qué bueno que van a hablar del ejercicio. No, yo no voy a hablar del ejercicio, no. No, aquí no. Yo creo que digo más adelante algo. Bueno, sí, ejercitar nuestro cuerpo más adelante, pero en otro contexto para que entiendan. Pero no, yo no voy a hablar de eso porque en este contexto no es de eso que se está hablando. Por obra de Cristo, mi hermano, tú y yo estamos inseparablemente unidos a Él. ¿Y sabes lo que eso implica? Que todo lo que hacemos con nuestros cuerpos tiene que ver con Él, lo involucra a Él. 1 Corintios, nuestro texto 6, versículo 15. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Ese no saben es un recordatorio, no es una nueva información. Y es también una reprensión. Ustedes debieron haber actuado según lo que ustedes saben, Corintios. Pero se lo voy a preguntar de nuevo. ¿Es que usted se lo olvidó? Que sus cuerpos son miembros de Cristo. ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo? Es decir, este cuerpo es miembro de Cristo al estar unido a Cristo. ¿Tomaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Es decir, ¿vendré a ser una sola carne con ella pecando contra el Señor? Dice Pablo, de ningún modo. Y al final del versículo 20, esta es la exhortación que nos da, la que hemos usado como nuestra segunda aplicación. Glorifiquen a Dios en su cuerpo. Un mandato. Glorifiquen a Dios en su cuerpo. Y es verdad que esta exhortación se puede tomar en un sentido general, para lo que dije ya que no iba a hablar, de los ejercicios, de mantener el cuerpo en forma, etcétera, cuidar nuestra salud, todo eso está involucrado en el glorificar a Dios con nuestros cuerpos. Pero siendo fiel al pasaje en el que se encuentra esta exhortación, recordando el contexto en el que se dijo, nos dice realmente cuál fue la intención del Señor al decirnos estas palabras. Tienen que ver ¿con qué? Con la inmoralidad sexual, con huir de la fornicación. Entonces eso es un llamado a glorificar al Señor en el contexto de huir de la fornicación. Glorificar al Señor en el sentido de no pecar con nuestros cuerpos cometiendo actos sexuales ilícitos. Ese es el contexto. No nos olvidemos. Muy importante tenerlo por delante. Y en este pasaje se nos dan dos incentivos para glorificar al Señor con nuestros cuerpos. Se nos recuerda que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Eso es un incentivo poderosísimo. Debería serlo. Porque si el Espíritu Santo habita en nosotros, quiere decir que si un creyente se pone a ver videos sucios en YouTube, el cuerpo que es templo del Dios 3 veces santo está delante de una tableta y de un teléfono fornicando. No él fornicando, sino el que es templo del Espíritu Santo, nosotros. Con nuestro cuerpo, con los ojos físicos. Estamos fornicando. Siendo templo del Espíritu Santo. Eso es serio. Cuando un creyente cae en esta clase de fornicaciones, él no se quita el Espíritu Santo. Y perdonen, yo no quiero ser irreverente, pero entiendan la idea. Uno no se quita el Espíritu Santo. Uno no lo saca de uno.
y Él deja de venir, y Él deja de ser, y Él deja de morar en nosotros, para nosotros entonces hacer algo. Nosotros pecamos como templos del Espíritu Santo que somos. ¿Y qué si un creyente se atreve a cometer el acto mismo de fornicación? El cuerpo que es templo del Espíritu Santo ha sido unido a una fornicaria. Es lo que Pablo está diciendo aquí por inspiración del Señor. Es lo que el Señor quiere que tú y yo entendamos. Y yo espero que tú y yo entendamos la magnitud del pecado que cometeríamos si cedemos a esa clase de tentación al tener en cuenta lo que el Señor nos ha hecho por gracia, templos del Espíritu Santo. Otro incentivo. Fuimos en cuerpo y alma comprados con precio. Y él no dice aquí, como en otro, como en el capítulo 6, yo creo que en el 6 menciona precio de la sangre preciosa de Cristo, pero Pedro también lo menciona, pero entendemos de qué habla. ¿Cuál es el precio que pagó? ¿Cuál fue el precio que se pagó? La sangre de Cristo. Hermanos, no mal usemos ni maltratemos lo que a Dios le costó tanto. Mucho menos lo usemos para satisfacer nuestros placeres carnales. Pues cuando vayas a ver algo en Netflix o en YouTube o donde sea que lo veas, pregúntate lo siguiente. ¿Es este programa o video del que yo quiero, un programa o video del que yo quiero hacer partícipe al Espíritu Santo que mora en mí? ¿Fue para esto que Cristo pagó un precio tan alto? ¿No compró Él mis ojos con su preciosa sangre? Entonces, ¿qué hago yo usándolos para mirar esas asquerosidades inmorales en un video o en una foto? ¿Y qué hago yo entonces reaccionando carnalmente ante esas cosas? Hermano, glorifica a Dios con tu cuerpo al no profanarlo, al no profanar ese templo del Espíritu Santo y guardar en santidad lo que es propiedad de Cristo. Si has estado coqueteando con la fornicación, desiste ahora. Si has estado chateando con alguien y ya es solo un asunto de ponerse de acuerdo dónde se van a ver, desiste ahora. Dile que tú no vas para allá. No le devuelvas el mensaje. No la llames, no lo llames. No vayas a la cita si ya está hecha. Glorifica al Señor. Te exhorto a que escojas glorificar a Dios con tu cuerpo. Mi amado hermano, si al oír estas exhortaciones el Espíritu Santo ha herido tu conciencia y te ha convencido de pecado, aunque sea por estar acercándote demasiado al fuego, por no estar huyendo como debes de la fornicación y por no estar glorificando al Señor con tu cuerpo, si ha sido así, quiero recordarte que la sangre con la que Cristo te compró es la misma que te limpia de todo pecado. Que tú vayas a Él a pedir perdón por esos pecados, por ser tan temerario, por ser tan descuidado, por ser tan desobediente, porque no es la primera vez que tú escuchas de 1 Corintios 6, versículo 18. El Señor te ha dado estas exhortaciones porque Él te ama. Él te manda a huir de la inmoralidad porque estos son pecados sumamente dañinos para el alma y para la conciencia, sumamente dañinos también para el testimonio de Cristo, sumamente dañinos para muchas personas más. La fornicación es un pecado que ensucia la conciencia. La fornicación es un pecado que distorsiona el verdadero propósito y diseño de las relaciones sexuales que fueron diseñadas por el Señor. Es un pecado que tiende a convertirse en una adicción destructiva. Y sobre todo, es la clase de pecado que tiende a endurecer el corazón del creyente y apartarlo de Dios. El Señor te ama demasiado y por eso te exhorta a huir de este pecado. Una vez escuché hace muchos años a un pastor de mucha experiencia, americano, decir que cuando él ve jóvenes que estaban en la iglesia antes sirviendo al Señor, pero empiezan a descuidarse poco a poco,
Pasa un tiempo, hay un descuido, y el individuo deja de venir a la iglesia aquí, se ausenta allá, ya no es lo mismo, nadie lo ve teniendo comunión con nadie, y de repente él viene y se le acerca al pastor, y el pastor inquieto, ¿qué es lo que te está pasando, mijo? Bueno, pastor, le voy a decir honesto, mire, yo tengo ciertas dudas sobre las cosas del Señor, tengo ciertas dudas sobre la Biblia. ¿Sabe lo que le pregunta muchas veces? ¿Cómo se llama ella? Porque en la gran mayoría de los casos él pudo darse cuenta a lo largo de los años que todo eso era meramente un disfraz para querer justificar y calmar, su conciencia para seguir entregándose a su fornicación. Muchas veces hay en eso una chica inconversa con el que le han dado, ya la anda hace tiempo. No es un asunto de que él no cree ciertas cosas. Es un asunto de que la realidad de la omnisciencia de Dios se convierte en algo demasiado incómodo y difícil de sobrellevar. Y hay que buscar la manera de aliviar esa carga un poquito, aunque sea negando la existencia de Dios. Pero el sentido de la existencia de Dios está marcado en el hombre desde su nacimiento. Desde que Dios lo crea. Nadie puede escapar de esa realidad. Por eso dicen Proverbios, o en Job, el impío huye aunque nadie lo persiga. Su conciencia es que le hace sentir la realidad de que Dios está detrás de él por causa de su pecado. Pero el que es creyente en Cristo tiene esperanza, misericordia, gracia, perdón, restauración también. Restauración. El Señor no quiere que tú te apartes de Él. Él te ama demasiado y por eso te exhorta a huir de la fornicación. Pero si has pecado, mi hermano, confiesa tu pecado al Señor hoy mismo, a diario, y pídele que por su gracia te siga ayudando a seguir huyendo de la fornicación y a seguir glorificándole con tu cuerpo. Amigo que nos visita, que no conoce al Señor Jesucristo, tu problema es más que simplemente huir o dejar un pecado en particular, porque aunque tú dejes la fornicación, tú cargas la culpa de tu pecado con el que naciste y tu problema con Dios sigue igual. Eso ni se puede, tú dejar de fornicar, ni se puede igualar a ponerse una curita. Eso no hace absolutamente nada, no te hace acepto delante de Dios. Él quiere que tú lo dejes. Pero si lo dejas, porque por lo menos yo no quiero, esto me está afectando, esto no me deja, me está volviendo loco. Tu problema es más grande todavía. Yo no te exhortaría tanto a ti, huye de la fornicación. Mi exhortación a ti es lo que el Señor Jesucristo le dijo a los que no conocen a Dios y estaban en sus pecados. Huye de la ira venidera. Huye del castigo y juicio que viene sobre ti por causa de tu pecado si mueres tal y como te encuentras hoy. Huye, pero para refugiarte en Cristo, el Dios de misericordia y de compasión. El que vino a salvar a pecadores, el que vino a buscar y a salvar a pecadores como tú. Que le ha ofendido muchísimas veces. Que probablemente de lo que estamos hablando nosotros es algo en lo que tú estás sumergido. Al punto tal que quizás ya ni puedes ver el sexo opuesto a menos que en tu mente empieces a maquinar en diferentes cosas. Yo no sé si este tipo de pecado ya te ha llevado a ti a ese nivel. Pero Cristo puede salvarte y transformarte. Aquí habemos muchos fornicarios en recuperación. Digo recuperación porque nadie es perfecto, ¿verdad? Pero aquí habemos muchos fornicarios. Muchos ex fornicarios. Que por la gracia de Dios se puede decir de nosotros, como dijo Pablo en los versículos del domingo pasado. Esto eran algunos de ustedes. Ya no. Ya no por la gracia de Cristo. Y hay creyentes que pueden caer. Y Cristo lo perdona y lo restaura. Pedro cayó, no un acto de fornicación. Pedro hizo lo que tú y yo quizás jamás hagamos. Negó al Señor. Y el Señor no se olvidó de él. Aun cuando lo hizo, viró su cabeza y le plantó los ojos en los ojos de Pedro. Diciéndole, Pedro, estoy atento. Pedro, ve y llora amargamente y serás reconciliado.
confiesa tu pecado, Pedro, y yo te voy a perdonar. Y el Señor lo restauró. Amigo, ve a Cristo y serás salvo. No sigas oyendo a este mundo, que lo que te vende es placer para que te olvides de Dios y para que llegues placenteramente a la eterna condenación del infierno, donde no habrá más placer, donde no habrá más bondad, donde no habrá más misericordia, donde no habrá más esperanza, sino tormento eterno. ¿Porque Dios es malo? No, porque Dios odia el pecado. Él es infinitamente santo. Y el único que te puede reconciliar con ese Dios perfectamente santo es el perfectamente santo y perfecto Hijo suyo llamado Jesucristo, que vivió la vida perfecta que tú no puedes vivir y murió la muerte que tú mereces morir para la salvación de todo aquel que ponga en Él su confianza y se vuelva de sus pecados a Él. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos por tu misericordia, por lo compasivo que eres para con nosotros, Señor, y paciente también. Te rogamos, oh Señor, que tú hagas que estas palabras penetren a nuestros corazones, para que nosotros en el momento de la tentación obedezcamos tu palabra por amor a ti, huyendo de la fornicación, Señor, recordando lo que somos, templo del Espíritu Santo, y recordando el precio que tú pagaste para que fuéramos tuyos en Cristo, la sangre preciosa suya derramada en la cruz. Señor, fortalécenos porque oír un sermón no nos garantiza nada si tú no nos das la gracia. Ven y poderosamente utiliza tu palabra, Señor, para restaurar también a aquellos que hayan caído, están a punto de caer. Que como Asaf puedan decir, en cuanto a mí, casi resbalaron mis pies, pero que también encuentren perdón y restauración en Cristo. Salva pecadores, Señor, y ayúdalos a huir de la ira venidera. Entrando ellos por la puerta estrecha, fuérzalos a entrar, Señor, para la salvación de sus almas. Te pedimos esto en Cristo. Amén.